¿Les parece si comenzamos con la clase? Eh, Empezamos con las participaciones. Esta lectura del proyecto y del aprendizaje cooperativo no es otra cosa. Bueno, les doy mi opinión antes. No es otra cosa más que también trabajar por competencias, ¿sale? Más que también estar trabajando por competencias. Y bueno, desde mi punto de vista, no está mal trabajar por competencias. De hecho, nosotros y nosotras debemos de ser competentes en ciertas cosas. Es decir, eh, si una de nuestras competencias principales sería precisamente el desarrollo del lenguaje, poder comunicarnos con los otros y con las otras, es decir, expresar nuestras ideas mediante estos sonidos que realizamos a través de nuestra voz y que se pueda usar este canal que puede ser el mismo espacio físico para poder compartir las ideas con el otro y con la otra, ¿no? Y además de que sea estructuradas correctamente, sintácticamente y semánticamente, para que tengan un significado del otro lado, ¿no? En ese sentido necesitamos ser competentes. Es decir, seguramente nosotras en este punto de nuestra vida estudiantil o de nuestra vida académica tenemos un mayor nivel de competencia lingüística. Seguramente con todas estas palabras, todas estas lecturas, todo este aprendizaje que hemos obtenido, hemos adquirido también la habilidad de incrementar nuevas palabras a nuestro acervo cultural, ¿no? O a nuestro acervo lingüístico. Y en ese sentido, nosotros ya no manejamos digamos, un rango de palabras como las que se manejan habitualmente en el contexto cotidiano, ¿no? En ese sentido estamos aprendiendo a ser competentes, ¿no? Somos competentes en ese sentido y estamos incrementando esta posibilidad de competencia. Ahora, también necesitamos ser competentes técnicamente, ¿no? Es decir, necesitamos, además de manejar este acervo lingüístico, necesitamos también forzosamente eh, manejar un acervo de escritura, ¿no? Que a algunos quizás nos cuesta más que otros, por ejemplo, en este sentido competente de escribir correctamente, es decir, de no tener faltas de ortografía, etcétera, etcétera, que a muchos de nosotros nos fallan. De repente estás escribiendo algo y no sabes si se escribe con él, con Y, con Y o con doble L o con V o con B, o si lleva cuando lleva M qué cosa va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos no somos tan competentes en ese sentido, ¿no? Pero se supone que tenemos una competencia básica, es decir, que sabemos también cómo poder escribir y expresar sintáctica y semánticamente dentro de la escritura lo que queremos dar a entender, ¿no? Que puede estar quizás mal escrito, sí, pero nos damos a entender, ¿no? Lo cual muchos de nosotros seguimos trabajando en adquirir esa competencia, ¿no? Otra competencia también es precisamente el pensamiento, el tener un pensamiento libre, el tener un pensamiento reflexivo, propositivo, o al menos eso tendríamos que ir buscando en cada una de las instituciones en las que nosotros aportemos conocimiento o valor al conocimiento, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante las competencias, por eso empecé a comentar esto de las competencias. Sin embargo, aquí, en este proyecto o en este aspecto del proyecto y de el aprendizaje cooperativo, es cierto, está enfocado para generar ciertas competencias, es decir, está enfocado para que estas competencias que te permitirán
trabajar por objetivos y que te permitirán trabajar en conjunto con los otros o con las otras, es decir, en cooperación, se quede en tu forma de pensamiento, en tu forma de trabajo, específicamente en cierto sentido capitalista, ¿no? Con lo cual yo no estoy tan, digamos, tan de acuerdo, ¿no? No digo que sea malo, a mí me parece que sí es importante trabajar de esta manera, pero te están enfocando mucho al trabajo de adquirir estas competencias en el sentido de que puedas precisamente salir de la escuela y entres a alguna empresa y entonces puedas trabajar en equipo, ¿no? Es decir, puedas seguir órdenes, puedas seguir metas, puedas seguir, etcétera. Lo cual no es malo. Ahora, ¿cuál es el buen sentido de esta lectura? A mí me parece que esta lectura no solamente deberíamos de enfocarla a ese sentido práctico capitalista, sino en el sentido también humanista y precisamente cooperativo. Muchas escuelas o muchas instituciones, por ejemplo, hay una cooperación, ¿no? Es decir, hay una cooperación o trabajan en equipos, es decir, eh, en este sentido, quizás en una licenciatura, tal vez nosotros que estuviéramos trabajando en la universidad, quizás nosotros y nosotras tuviéramos una cocina comunal, ¿no? Es decir, pudiéramos entonces de esa manera ir y comer ahí. Y entonces trabajar cooperativamente significa que pudiéramos cierto grupo, cierto equipo, o en este caso cierto salón, eh, quizás llegar más temprano a la escuela, preparar el desayuno, ¿no? Preparar el desayuno para todos y bueno, a otro equipo servir el desayuno y un tercer equipo lavar, digamos, los objetos que usamos, ¿no? En ese sentido de la cooperación me parece que es más correcto, ¿no? Y también podríamos meter ahí el proyecto, ¿no? Trabajar en ese sentido de proyecto, en ese sentido de poner en juego estas habilidades, estos conocimientos, estas actitudes para llegar a un objetivo común. Bien, entonces esa es digamos que es mi punto de vista, es mi opinión con respecto a esta lectura. Vamos a ir entonces a lo técnico de esta lectura para que veamos y podamos sacar de esta lectura lo más significativo para nosotros y para nosotras. ¿Sale? Entonces, bueno, se llegó la hora de las participaciones. ¿Alguien desea participar? Empezando, claro, por el proyecto. ¿No? Mm, Pues yo. Ok, adelante, Gise. Ok, con respecto al proyecto, eh, pues es otra estrategia que podemos implementar en el aula o en la práctica, ya en la práctica educativa, Ujú. para pues movilizar todos los conocimientos, las habilidades, las aptitudes de los alumnos. Nos dice que em, Kirkpatrick, Kilpatrick, Kilpatrick, algo Ujú. así, desde su planteamiento de los, pues sí, el trabajo en proyectos, Ujú. se aprovechan todas las habilidades o sí, todas las habilidades, todos los potenciales de los alumnos para, como ya lo mencionó, pues alcanzar
un objetivo en común. Nos dice que un proyecto se plantea, en un proyecto se plantea una actividad que ya está previamente determinada. Ujú. Y pues su intención pues es que todos colaboren, que todos investiguen sobre el tema que va a llevar el proyecto, y por lo general es un proyecto que se elige en conjunto o es determinado por el profesor, Ujú. quien también pues va a proporcionar todos los recursos necesarios para que se elabore un proyecto y se pueda ejecutar. Nos mencionaba, parece que las fases o las fases de un proyecto, Ujú. y nos dice que la, era la intención donde todos se coordinan, eh, y el docente o el maestro como tal pues también va pues a dirigir eh, ciertas pues sí, participaciones con respecto a qué temas se van a realizar o cuál es el proyecto que se quiere plantear o que se quiere realizar. Posteriormente se hace la preparación donde ya se diseña qué es lo que se va a hacer. Ujú. Se lleva una planificación y programación de los recursos, de los materiales, de toda la información para pues poder realizar el proyecto. Posteriormente es la ejecución, donde ya se inicia el trabajo. Una vez ya diseñado, organizado, pues ya se puede realizar dicho proyecto. Eh, y por último se realiza la evaluación, Ujú. que que es donde se va a comprobar de cierta manera la eficacia o la validez de los resultados. Ujú. Y más abajo nos mencionaba por las razones por las cuales pues es conveniente de cierta manera pues utilizar este método de los proyectos. Ujú. Nos mencionaba que va a posibilitar la actividad colectiva, que como ya mencionamos es un aspecto importante para poder eh, crear sí, nuestro conocimiento, Ujú. vincular las actividades escolares a la vida real. Esto pues hace que ¿no es ciertos, bueno, los alumnos se interesen, ya que pues bueno, sí, pues son proyectos relacionados con el contexto en el que en el que se vive. También convierte el trabajo escolar en algo auténticamente educativo. Ujú. También nos decía que favorecía la concepción de la realidad como un hecho problemático que hay que resolver, Ujú. y que pues de todo, bueno, este tipo de problemáticas o proyecto que se piensa plantear pues no va solo a abarcar ciertas asignaturas, sino que
va a incluir pues varios aspectos de aprendizaje. En otra visión de lo que es el trabajo por proyectos de Autunes Entonces, nos mencionaba que en sí un proyecto era una investigación sobre un tema que el éxito o que la realización de este proyecto eh, de una manera exitosa va a estar dirigido a una propiciado por una investigación, ujú, ya que se encuentran respuestas a las diferentes preguntas sobre el tema. Eh, Nos dice que la relación entre el proyecto y la asignatura o los contenidos pues es muy amplia, ya que eh, se puede plantear algún proyecto no solo de una asignatura, no solo de geografía o ciencias o matemáticas, sino que en ese mismo proyecto se pueden integrar pues todas esas asignaturas. ok. Y para esto, pues de cierta manera, pues se tiene que considerar un proyecto como un complemento, no solo a una asignatura, sino que a todas. Ok. Eh, Aquí el papel del profesor va a ser el que provee a los alumnos los materiales Ujú, con el tema de estudio. Digamos que va a mostrar a los alumnos y preguntas y saberes ujú, que pueden pues ser de cierta forma textos o gráficos, como que va a ser una guía de donde poder encontrar dicha información y, y de esa forma. ok. También va a ser el que interroga, eh, pues, interrogador, algo así decía, Ujú, donde pues él mismo va a generar inquietudes, también va a responder algunas dudas y pues para volverlo de cierta forma un desafío para los alumnos. Em, Nos dice que los alumnos tienen que investigar los contenidos del proyecto, ujú, realizar anotaciones, leer, eh, hacer dibujos, todo lo que es de cierta forma realizar el proyecto. ujú, Tiene que explorar el dominio integral de sus diferentes habilidades, como pues sintetizar, lo que es analizar, deducir. También mm, eh, percibir todo el proyecto y todo lo que lleva, todas las etapas de ese proyecto, eh, el objetivo específico que tiene dicho proyecto y en qué momento se van a realizar pues determinadas tareas para cumplir con el objetivo. Y desde la perspectiva de, de Autunes, ujú, eh, propone pues ciertas etapas que la primera etapa es la apertura del proyecto, donde pues de cierta manera se realiza preguntas
y la definición del tema que será investigado. Ok. También, busca el segundo criterio es que ¿qué es el eje temático? Es que es el eje temático, algo así. Ujú. Integrar, donde se integra pues una gran variedad de materias, no solo, como ya lo mencioné, no solo de una sola materia, ¿no? Sino de varias. Ujú. El tercero es que el proyecto debe ser lo suficientemente amplio o complejo para contemplar todas las dudas y que se pueda investigar todo lo relacionado, y que de cierta forma el proyecto se lleve no solo un día, sino que un tiempo para que todo pueda ser investigado, analizado y se pueda deducir, hacer todas esas actividades. Ujú. Y nos mencionaba eh, algo que ya habíamos, de lo que ya habíamos hablado anteriormente, donde el aprendizaje siempre pues va a ocurrir a través de la incorporación de nuevos conocimientos Ujú. que van a interaccionar con los que ya poseemos. Ujú. En la segunda etapa de trabajo, eh, ya se hace la investigación de manera directa. Se consideran tanto las observaciones y se van a evaluar los procedimientos con los que se va a actuar o se van a ejecutar todas las actividades. Y la tercera etapa es la culminación o presentación, donde ya se hace la presentación de los resultados que se adquirieron de las investigaciones que se realizaron. Ok. Y pues aquí ya el docente pues va a realizar una evaluación para ver si se alcanzaron los objetivos. En sí, pues eso es todo el trabajo. Bueno, lo que es el método de proyectos. Ok. Y eh, el aprendizaje, bueno, ya nos dice que el aprendizaje colaborativo, Ujú. que también es una de las mm, metodologías que se pueden utilizar para el aprendizaje. Como ya mencionábamos, creo que esto ya nos lo había mencionado anteriormente, Ujú. que el aprendizaje eh, es un constructivismo social, ya Ujú. que vamos a socializar el conocimiento que nosotros ya poseemos y que hemos adquirido a través de nuestra experiencia. Ujú. eh, y al compartirlo, al tener una interacción social, pues vamos a ir construyendo nuevos conocimientos. Ujú. Eh, Nos dice que, que el individuo no, el individuo por sí solo no solo va a pensar y construir, sino que piensa, comunica Ujú. eh, y confronta sus ideas con otros y ahí construye. Ok. Nos dice que la construcción de dichos conocimientos no va a ser posible de cierta forma si no existe un andamiaje externo Ujú. eh, que nos aporta pues el entorno social en el que nos encontramos. El trabajo en equipo, pues como ya lo mencionamos, creo que en todas las metodologías que hemos visto,
pues se trabaja en equipo para poder alcanzar el aprendizaje. Entonces nos dice que este tipo de trabajo se lleva a cabo mediante todas las individualidades, Ujú. todas las habilidades, todos los potenciales de los alumnos se van a enfocar en una sola meta, Sí. y que todo esto, pues en todo esto se requiere pues una visión compartida, una disciplina y para poder pues alcanzar de cierta forma, trabajar en equipo para alcanzar las metas que se van a plantear. Ok. Y pues en sí, pues eso sería todo lo que yo más o menos Ok. tengo. Muchas gracias, Gis. Muchas Y pues gracias. sería todo. Ok, gracias. Sí, bueno, como bien ya lo comentas, ya hemos estado repitiendo, tal vez con otros conceptos, esta parte de trabajar en equipos o trabajar de manera integrada, o el aprendizaje por medio de la cooperación, ¿no? Y por medio de proyectos, ¿no? Em, por ejemplo, en el sentido de aprendizaje por cooperación, cuando socializamos el conocimiento, es precisamente cuando lo compartimos a los otros, ¿no? Lo que sabemos nosotros, nuestras posturas las ponemos frente a los otros o a las otras, y ellos seguramente también van a tener posturas, ¿no? Que pueden ser o que son muy válidas, y entonces se contrastan esos tipos de información, ¿no? En ese sentido, siempre estamos aprendiendo, y lo repito, lo he repetido varias veces a lo largo de las clases, siempre estamos aprendiendo con el otro, ¿no? Siempre estamos aprendiendo con el otro o la otra. No importa que estemos detrás de un video tutorial que nos esté enseñando, ¿no? Es más, cuando yo aprendo algo en ese video, y de repente, gracias a hacer esos ejercicios que me proponen, etcétera, etcétera, yo descubro otra cosa, entonces mi aprendizaje creció, ¿no? Con la confrontación y además con la puesta en práctica de lo que yo estoy haciendo. En ese sentido, me parece que estos dos métodos son o estas dos estrategias son muy importantes para aplicarlas precisamente en la escuela. Si nos damos cuenta también, esta lectura lo que está haciendo es precisamente enfocándonos en la escuela básica, es decir, en la escuela primaria, digamos, o en la escuela secundaria. Es decir, no es que no se pueda trabajar en otros aspectos, pero este libro o esta lectura está basada o está específicamente situada en este ámbito de educación básica, ¿no? Y bueno, para ir retomando algunos puntos que comentaste, por ejemplo, en el proyecto se dice que se propone cierto proyecto para que los alumnos o las alumnas o los estudiantes en general pongan en práctica esos conocimientos o esas habilidades que tienen con respecto a un planteamiento de un problema. Ahora, es importante que este planteamiento de un problema o este planteamiento del proyecto eh, tenga mucha relación con la materia o las materias que se van a trabajar. Otra cosa que también es importante es precisamente que este proyecto no forzosamente debe de estar vinculado a una sola materia,
sino que es importante que sea transversal, es decir, que toque ciertas materias o ciertos puntos de las materias para que también desde este inicio de proyecto los alumnos o los estudiantes sepan que todas las materias que están en su mapa curricular o todas las materias que a ellos les dan tienen relación, es decir, que matemáticas tiene relación con química, con física, con educación artística, etcétera, ¿no? Que veamos esta transversalidad de cada uno de estas aportaciones en este sentido de las materias, es decir, que las ciencias todas se tocan en uno o varios puntos, que haya transversalidad, ¿no? También es importante en este tipo de proyectos también consultar a los alumnos, ¿no? También ir consultando a los alumnos. Denme un segundito, es que mi sobrino se va a caer de la cama. Un segundo. Niño, ¿qué haces hasta allá? Te vas a caer. Ay, chapatito. Vete para allá. A ver. Ahí está, aquí. Ahí está. No te salgas. Ahí está. No te muevas. Juega. Ok, una disculpa, ya regresé. Entonces, les decía que es importante que también se consulte a los jóvenes, se les propongan varios proyectos o se les propongan nombres de proyectos, siempre enfocados quizás a una materia en específico, pero tomando en cuenta todas y cada una de las transversalidades con respecto a las otras materias. ¿Para qué? Bueno, pues para que los alumnos se sientan motivados en querer investigar sobre ese proyecto, ¿no? En ese sentido es importante el proyecto. Y desde ahí esta intención que propone Kilpatrick, ¿no? Es decir, hay una intención de no solamente de los jóvenes, sino también del profesor en ser coordinados y escoger el proyecto que a ellos les guste, ¿no? Es decir, siempre enfocado también a esta parte educativa. Con respecto a la segunda fase, que era la de preparación, es precisamente diseñar este proyecto, dar a los jóvenes los datos detallados de cómo se debe de entregar este proyecto o de qué pueden hacer, ¿no? Para que ellos puedan entonces, de acuerdo a esos datos, planificar y programar cómo es que van a realizar este proyecto. Finalmente después, con respecto a la ejecución del mismo proyecto, se va a buscar cuáles van a ser los medios, cuál va a ser el proceso, la metodología, cuáles van a ser las técnicas, es decir, las herramientas que van a utilizar, que pueden ser las competencias que ya tienen desde hace tiempo, ¿no? Es decir, escribir, contar, dibujar, medir, etcétera, ¿no? Sacar fotografías, sacar videos, es decir, todos los medios y herramientas que van a usar para justificar en algún momento el proyecto, ¿no? Y finalmente, bueno, la evaluación. Ya hemos visto que la evaluación es única y exclusivamente para llenar esos huecos en los que no quedó clara la información. En ese sentido,
pues se evalúa a los jóvenes tal vez con una presentación, con una exposición, etcétera. En ese sentido, el proyecto nos ayuda para que nosotros podamos tener más claro de cómo se hace una investigación. Fíjense, si nosotros como estudiantes ahora de universidad nos hubieran enseñado a hacer proyectos desde la secundaria o desde el bachillerato, seguramente ahora a nosotros no nos sería difícil empezar a escribir nuestra tesis. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente un proyecto es muy parecido a esta tesis que nosotros queremos ostentar, ¿no? En ese sentido, por eso es importante llevar a cabo pequeños proyectos de investigación con respecto a ciertas materias, ¿no? Por ejemplo, podría ser el proceso de cultivo. Mi proyecto sería el proceso de cultivo de hongo Z, ¿no? Entonces, yo les propongo ese proceso y les propongo también los espacios donde pueden investigar para que ellos vayan, investiguen y entonces preparen un espacio oscuro, preparen las bolsas, es decir, tengan precisamente las herramientas y ejecuten, ¿no? ¿Cuál sería la evaluación? Pues la evaluación es precisamente aquella que me van a entregar con respecto a los hongos ya en existencia, ¿no? O ya que se puedan cultivar. En ese sentido sería también un pequeño proyecto. O otro proyecto lo podríamos hacer con una radio comunitaria o una radio estudiantil. Es decir, proponer ciertas evidencias o ciertos temas para para los proyectos. Con respecto a las etapas, bueno, ya vimos que es una etapa de inicio, la etapa de trabajo práctico y finalmente la presentación. Con respecto al aprendizaje cooperativo, como bien lo comentaba su compañera, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje, digamos, esta construcción social. Denme un segundo, permítanme. Una disculpa, señoritas, es que como nada más estoy yo con mi mamá está ocupada. Vi un gatito que andaba ahí husmeando en la mesa, pero creo que ya se salió. Bueno, una disculpa. Bueno, les decía que en este sentido el aprendizaje cooperativo tiene que ver, como lo decía su compañera Gise, en este compartir, en este socializar, en compartir las ideas y escuchar las ideas de los otros y de las otras, ¿no? Es decir, en este sentido de constructivismo social. Es cierto que nosotros podemos hacer construcción del conocimiento mismos nosotros, ¿no? Sin embargo, necesitamos siempre comparar o compartir este conocimiento con los otros. En ese sentido, ahí es donde se construye el conocimiento, como bien lo comentaba su compañera, ¿no? Es decir, desde lo subjetivo, yo como ser humano, como persona, como ente,
tengo mis subjetividades, es decir, mi subjetividad es mi pensamiento, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de pensar, mi forma de conocer, mi forma de aprender, mi forma de compartir, ¿no? Pero eso es mío, es solo mío, ¿no? Y ustedes también tienen sus subjetividades, es decir, su forma de pensar, de conocer, de aprender, etcétera, 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 ¿no? Y cuando es que hay un compartir entre nosotros, entonces estas subjetividades se intersectan y ahora hay una intersubjetividad. Es decir, mi subjetividad, mis conocimientos, mis pensamientos, mi forma de ver la vida, se conjunta con sus pensamientos, su forma de ver la vida, su forma de conocer, etcétera, y hacemos una forma diferente de conocimiento. Es ahí precisamente donde nosotros como individuos, en el colectivo y en la socialización, podemos construir el conocimiento. Claro, por ejemplo, si nosotros vamos y los que tenemos la oportunidad o las que tenemos la oportunidad de tener a nuestros abuelos o a nuestros padres y les preguntamos, es decir, juntamos nuestras subjetividades, les preguntamos sus experiencias o les preguntamos algún consejo, les pedimos algún consejo, seguramente, aunque no sepan leer, aunque no sepan escribir, aunque no tengan conocimiento técnico en el sentido educativo, seguramente nos podemos quedar con algo importante de su conocimiento. Y es precisamente ahí en el compartir, en esa línea, en ese manejo del lenguaje con el otro, en esa narración con el otro y con la otra, ¿no? En el narrarnos y en el escucharnos, es ahí precisamente donde construimos este conocimiento, ¿no? Y en ese sentido de construir el conocimiento, por eso se propone este aprendizaje cooperativo, ¿no? En el sentido de que se propone hacer grupos o se propone hacer equipos, ¿no? Se propone hacer equipos de trabajo, de investigación o de este mismo proyecto, y en este preciso equipo se tienen ideas diferentes, digamos, se investiga diferente, se conversa diferente, etcétera. Pues es precisamente en esa conversación, es precisamente en ese espacio donde nosotros podemos tener precisamente ese aprendizaje. Por eso es importante este aprendizaje cooperativo. Es cierto, lo trabajamos desde la escuela y es importante que lo pongamos en la escuela. Por ejemplo, en Kinder lo aplican mucho, ¿no? Es decir, hay muchos juguetes, muchos juguetes, todos los sacan y todos van y juegan con otros juguetes y dejaron los que ya sacaron, ¿no? Y entonces este aprendizaje cooperativo lo que les enseña es precisamente que, bueno, ya terminaron de jugar, ya se acabó la clase, 10 minutos antes de la clase, entonces ahora sí, niños, vamos a levantar todos los juguetes y a ponerlos en su lugar. Y todo mundo levanta los juguetes, no levanta el que él sacó, levanta cualquier juguete, ayuda a guardar, ¿no? Ese es un aprendizaje cooperativo. Es decir, también podemos poner este ejemplo en la casa, ¿no? Ya comimos todos. Sirvió quizás mamá, sirvió quizás mi esposa, sirvió quizás, no sé, o sirvió el papá, es decir, no importa quién haya servido, ¿no? Pero en ese aprendizaje cooperativo, bueno, ya terminé de comer, muchas gracias, levanto mi plato y cuando menos lo llevo al cesto donde se ponen los trastes que se van a lavar, ¿no? Es un aprendizaje cooperativo, es decir, todos cooperamos para que el ideal funcione. En ese sentido, bueno,
Es importante este aprendizaje cooperativo, es importante cooperar en el sentido de poder ayudar al otro, pero también en ese sentido de poder obtener del otro o de la otra un conocimiento, y este conocimiento seguramente va a ser significativo. Bueno, estas serían, digamos, como las conclusiones de que sí es importante que podamos tener precisamente estas dos estrategias para usarlas no tan solo en las escuelas, sino en nuestra vida cotidiana o en nuestro diario vivir, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, ya no permití que conversara alguien más, pero bueno, les pido una disculpa. Como verán, mi sobrino está muy participativo hoy, ya quiere atención. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ya no solamente... De mi parte no, Link. Ok, Bere comentó en sí, los mensajes. ok, sí, ya estoy viendo, ahorita lo leemos. Muchas gracias, Gise. Dice Bere que el aprendizaje cooperativo es una forma de organizar el proceso de enseñanza y se realiza por pequeños equipos. Un grupo es el conjunto de total de alumnos. Ah, sí, qué bien que menciona eso. No es lo mismo un equipo que un grupo, ¿sale? Un grupo somos nosotros, ¿sale? Y ahorita podríamos decir que también seríamos un equipo. Pero el grupo es el total y el equipo es una parte. Por lo general se propone, y esto ya lo habíamos visto en otro espacio, se propone que sea de 3 o 4 o máximo 5 integrantes, para que el profesor entonces tenga la posibilidad de monitorear el trabajo y de ser el que pregunta, ¿no? Bien, dice, un grupo es el conjunto total de alumnos y el equipo está conformado por pocos alumnos del grupo. Hay equipos informales. Bueno, los equipos informales dice que tienen corta existencia, exige poco tiempo de realización, y hay equipos formales. Se constituyen para que vivencien una experiencia de aprendizaje. Bueno, no sé si queda claro esto. ¿Qué es un equipo informal? Un equipo informal es cuando se dice, a ver, vamos a hacer equipos A y B, tú juntos, B y C, tú juntos. Es decir, puede ser el compañero de al lado, el de atrás, el de... Ese es un equipo informal. ¿Sale? Es solamente para hacer una actividad cualquiera. Y un equipo formal es aquel que se realiza para hacer una actividad más larga. Es decir, a ver, vamos a trabajar, pero los equipos van a estar conformados por A, B, C, D y vamos a trabajar todo este semestre así. Es un equipo formal, ¿sale? Lo que decíamos, el profesor actúa como mediador y monitorea dando ayuda en lo que sea necesario. Y dice, el proyecto es conocido como una investigación que se desarrolla a profundidad de algún tema que se considera interesante. Sí, lo que comentábamos también, el papel del profesor es poner a disposición de los alumnos los materiales que van a ocupar, y se divide en 4 fases. Bueno, quizás lo que también podría hacer el profesor con respecto a este proyecto es precisamente no dar los materiales del todo, sino también proponer esta parte de la investigación, ¿no? Estas 4 fases son intención, preparación, ejecución y evaluación, ¿sale? Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo que comentar. No, todo bien, profe. Ok, pues si gustan, entonces le dejamos aquí y pues bueno, ya nada más, pues sus conclusiones para la siguiente clase, que sería la otra semana, ¿verdad? Ese sería su trabajo, o bueno, su
lo que van a entregar para la siguiente semana, que sería la sesión 13, conclusiones de todo lo que vimos, o su reflexión, o sí, mejor háganme un audio reflexión de todo lo que aprendimos en este cuatrimestre. ¿Les parece? Sí, Lick. Ok, entonces vamos a hacer entonces un audio reflexión de lo aprendido. ¿Sale? Y bueno, yo les dejo. Voy a atender a este muchachito que ya requiere atención. Entonces, un abrazo a todas, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Un abrazo, saludos. Sí, Lick. Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, Joana, hasta luego, Gise. Ya voy, ya voy.